todos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta rueda de prensa del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Rueda de prensa después del encuentro con no hay sonido. El gobierno de los Estados Unidos. Gracias a los medios de comunicación regionales, comunitarios, digitales, locales, nacionales e internacionales que nos acompañan de manera presencial. También a la ciudadanía, a los connacionales que se conectan a través del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, de las redes sociales de la Presidencia de la República. Con ustedes, a continuación, el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro Urrego, se dirige a la prensa nacional e internacional. Gracias, muy amables a todas y todos los que han venido aquí. La impresión que tengo de una reciente reunión de hace apenas unas horas, pues es positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. Yo creo que en un momento entre los Estados Unidos y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe. Caribe es nuestro territorio, le llamamos así, nuestro mar de paz, por la historia que representa, es un encuentro de culturas. Vio pasar una conquista, ha visto invasiones y revoluciones, y en mi opinión es el sitio geográfico donde alguna vez volverá a haber un renacimiento, precisamente por la fuerza cultural que representa unas unidades de la humanidad diversa que han llegado allí, porque con nuestro país, con Venezuela, con la misma Ecuador, que aunque no tiene Caribe está cerca, con Panamá, Centroamérica, etcétera, las islas antillanas, grandes y pequeñas, somos el corazón del mundo. Cualquier ubicación del mapa mundi, con América en el centro, muestra que el punto más equidistante geométricamente, el más corto entre todos los continentes, somos nosotros. Y en esa medida no somos una especie de lejanía aparte, sobre la cual no sucede mayor cosa, sino somos como el ojo de un huracán, de los muchos que se producen en el Caribe. Y ahora lo estamos viendo en la práctica. Un mundo que después de pasar por el genocidio en Gaza, que aún no ha terminado ni ha sido juzgado, su ojo del huracán se desplaza al Caribe, casi de la misma manera, golpea Caracas y amenazaba a Colombia, el centro del mundo. Y eso hace temblar todo el mundo, porque es el centro del mundo. No solo geográfico, sino vital. Porque si algo caracteriza a nuestra antigua Gran Colombia, es que somos potencia mundial de biodiversidad natural e humana. Por eso los acontecimientos son importantes y me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. E incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad.
Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas. Y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia. Y por tanto, en los momentos más difíciles, donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse a poder, como Bolívar pensó que podríamos ser. Y por eso allí hablamos del flujo de la energía, el flujo de las gentes, la necesidad de que eso se libere de cualquier coerción, las posibilidades que ya tenemos porque lo preveíamos antes con nuestras empresas de petróleo públicas, con nuestras empresas de energía limpia públicas. Incluso pude contar algo que quizás no se sabía, y es que desde el norte de La Guajira, desde La Guajira misma, podemos tener energía limpia, eólica y solar, para toda Colombia, para toda Venezuela, y aún nos queda para exportar. Que una empresa de Estados Unidos se atrevió con nosotros a construir la planta más grande de hidrógeno verde de América Latina y está lista para exportar. Que puede ser seducible Estados Unidos si sabe matemáticamente que el potencial de energías limpias de toda América del Sur, no solo nuestras, pueden un 100% y durante mucho tiempo limpiar la matriz energética de los Estados Unidos. Y ese paso sería indudablemente un paso, ese sí, no un gesto apenas, sino un hecho científico, económico e histórico real de superación del colapso climático que se avecina, producido por el modo de energía. Y sobre esa base se puede construir cualquier pacto en las Américas. El regalo que me dio del, ¿cómo se llama? La gorra roja por una gran América es Hacer América Grande en español. Y yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse S. Hacer las Américas grandes. Y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes, porque América Latina es una civilización diversa en sí misma, y la civilización que aquí se ha venido construyendo también a través de una historia diversa y difícil, como todas las historias, y que eso se llama un pacto por la vida. Exactamente, es un pacto por la vida, y solo la libertad puede crecer en la vida misma. Entonces creo que ese es un paso pequeño, pero distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana y vital, precisamente en el corazón del mundo. Y ahí la importancia de la reunión. Ahí dejaré. Gracias, presidente. Hemos hecho una selección de medios que van a preguntar, entre medios de Colombia y medios internacionales.
les pedimos que las preguntas las podamos hacer rápidamente para que el listado tanto de medios colombianos como de medios internacionales pueda llegar a su término. Así que voy a ir mencionando quién pregunta y quién se prepara para que el personal del auditorio nos ayude a llevar el micrófono rápidamente hacia donde se encuentra el periodista. Iniciamos con Paola Toro de Colombia Noticias RCN. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queremos saber más sobre esas posibilidades de las que usted está hablando que ya hay en Venezuela con la reactivación de la que usted conversó con el presidente Donald Trump. Usted mencionó en declaraciones a la prensa de la participación que podría tener Ecopetrol, que podría tener monómeros, y también ya sabemos el contexto de petroleras estadounidenses que han pedido a la administración Trump que haya seguridad en el terreno venezolano para que ellos puedan operar. Pero también la administración Trump ha dicho que no hay ningún tipo de seguridad, que operan en cualquier lugar del mundo y que no ofrecen garantías de este tipo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Ecopetrol va a tener algún tipo de garantía para poder operar en Venezuela? ¿Cómo va a ser? ¿Y de qué posibilidades reales estamos ya hablando? Y en segunda instancia, usted también conversó sobre la situación entre Colombia y Ecuador con el presidente Donald Trump y ha pedido que sea él quien medie en medio de Daniel Noboa y de usted mismo. ¿Cuándo empezaría esto? ¿Ya hay alguna fecha de pronto prevista para una reunión entre ustedes, entre delegados de ambos países, o que sea una lucha en los tres frentes contra el narcotráfico? Gracias. Bueno, liga los dos temas, que es el económico y el narco, que tiene que ver. Porque lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas, en mención por usted, Venezuela y Ecuador, agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico. Y es un tema específico y que tiene que ver con la economía. Indudablemente, entre más se reactive económicamente el nororiente colombiano, el norte colombiano y el occidente venezolano, menos narcotráfico. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Hay un juego que hay que implementar básicamente. Si la gente no tiene con qué comer, no tiene otras opciones en las selvas, en las montañas y en lugares donde no llega una carretera, donde para transportarse duran 12 horas para sacar un producto agrario legal a un mercado, pues lo que habrá es narcotráfico. Y entonces en los dos rieles hay que actuar. Ya hablé de cómo se puede articular, que no es cómo Ecopetrol entra a Venezuela, ese es un tema posterior quizás. De hecho, quien está en Colombia es Venezuela, porque Monómeros es propiedad de Venezuela, pero su planta está en Colombia. Lo que se trata es cómo se articula en la misma frontera. Es que es ligar unos tubos, hacer así, chin, 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 así como haces en tú, no debo decir chin, chin, porque pero no es sino hacer como en tu casa los plomeros, se cierran los tubos y pasa el gas. O puede pasar petróleo relativamente fino y se refina en nuestro país, o puede seguir hacia puertos, y deben ganar los tres países, Venezuela, Colombia, y hacia donde se venda ese tipo de mercancías. Y en eso, digamos, las propuestas están en la mesa de los Estados Unidos. Están desde hace años en las mesas de Ecopetrol. Yo mismo, siendo alcalde hace como 10 años, las vi. Y estuvieron siempre también en la mesa de los gobiernos de Venezuela. No es sino actuar. Hoy te podría decir que es cuestión de días que nosotros podríamos ofrecer energía eléctrica a Venezuela. Y con energía eléctrica es que puedes abaratar, si la energía es limpia, y no deja de ser una contradicción, pues
el que Venezuela deje de quemar el gas hacia la atmósfera, con una consecuencia muy nefasta para la humanidad, y pueda incluso meterse en un tubo y venderse al mundo con consecuencias menos nefastas. O los productos del petróleo. Esa interrelación económica está hecha desde hace mucho tiempo y no se ha podido poner en funcionamiento por los problemas políticos. O sea, tanto Venezuela como Colombia, como los mismos Estados Unidos, han perdido, realmente habría que hacer ya el cálculo económico durante todos estos años, por bloquearnos. El mismo Trump lo dijo. Y me sorprendió porque yo tenía otras ideas. Pero ¿por qué pusieron las sanciones tan tontas? Pero yo también digo lo mismo. ¿Y eso para qué? Matarnos de hambre sin soluciones para el conjunto. Es lo más antieconómico e irracional que he visto. Por eso lo primero que hice cuando llegué a la presidencia fue abrir la frontera. Hoy 1.500 millones de dólares cruzan y puede ser mucho más, y lo que cruza es fundamentalmente comida. En cambio, cuando se cerró la frontera, lo que más se comerció entre los dos países fue cocaína. Es irracional lo que se hizo. El trabajo sobre ya el narcotráfico, que hace usted una parte de su pregunta, pues volví a repetir lo mismo. Hay que ir sobre los capos. En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia, con los diferentes alias que tú como periodista colombiana conoces. Esa es la segunda línea. La tercera. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos, sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Por eso hace el domingo, ¿qué pasó? No hace sino 2 días. Nosotros, con inteligencia naval colombiana, con inteligencia de la DEA, articulándolas, capturamos un submarino cerca de las Azores con 10 toneladas de cocaína adentro. No murió nadie. Su dueño, conozco su nombre en este momento y estoy esperando que lo capturen, y no está en territorio colombiano. Y así, con un barco de 2 toneladas, también el día sábado. Es decir, que apenas en 2 días, 3, casi que hemos incautado 15 toneladas de cocaína, sin muerto. Pero en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son 2 métodos diferentes. 2 maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico. Una brutal interesada, que más bien lo que termina es promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes. Y otra inteligente, que va y es eficaz. Y se lo dije al presidente Trump: si usted quiere un aliado, una lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos hoy por miles, y aquí está la responsable del programa, Gloria, que te puedes presentar, levántate un poco.
está logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas, no acaba la vegetación, la mata, la especie, y vuelve y nace más productiva. Y temas así que las trae es la experiencia misma, que en Colombia es altísima, y que se junta con el mundo y se quiere ofrecer al mundo, y cuando se junta con inteligencias también con experiencia, somos eficaces. Por eso mi gobierno es el que más miles de toneladas de cocaína ha incautado en toda la historia de la humanidad. El que más ha extraditado personas colombianas por estar metidos en ese tipo de negocio, pero el que puede decir que menos mata como gobierno, el que puede decir que puede enseñar y puede aprender rápidamente, el que puede decir que tiene su mano ofrecida a Venezuela misma, a Ecuador, a México, a Inglaterra, a Emiratos Árabes Unidos, a Albania y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, para lograr derrotar una gran multinacional transnacional del crimen, cuyos grandes capitales no están en Bogotá, y cuyos capos, algunos colombianos, la mayoría no colombianos, podrían llenar de fentanilo el mundo, con el peligro que eso representa realmente para la especie humana, y podrían ser eficaces en detener los jefes de la gran transnacional del crimen que hoy tenemos, multinacional, como decimos los colombianos. Gracias, señor presidente. Pregunta David Colbert de CNN y se prepara Carlos Ruiz de RTBC Noticias Colombia. Les pedimos a los colegas que, por favor, solo una pregunta. David. Hola, muy buenas. Acabo de ver algunas fotos con usted y el presidente Trump y de verdad parecen ustedes como gran amigos. Y bueno, un mensaje del presidente que dice fue un gran honor, pero hace solo un mes, ¿no? Había una, como dijo usted, una tensión, ¿no? Una guerra de palabras. Entonces, ¿qué cambió? In English, if I can just briefly. If you look at the photos, it seemed that you and President Trump are great friends, that there are no differences between the two of you, and yet when we go back just a month, as you mentioned, there was a real tension between the two countries. So my question is, what changed? Creo que con algo de optimismo, sobre todo América Latina, que es donde primero tiene efecto este tipo de noticias, y yo creo que más lejanamente el resto del planeta, pueden ver otro camino. Hace un mes nomás yo me remontaría cuando estuve en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York el año pasado. Lo que había era prácticamente ya la cercanía de una guerra total. Yo mismo me atreví a proponer en Naciones Unidas, bajo la inmunidad del Tratado de las Naciones Unidas, que parecía que no quedaba otra alternativa que construir un ejército de salvación y entrar a Palestina a defender Gaza. Eso obviamente fue recibido por quienes están desde otro punto de vista mirando el problema como una agresión, y no lo es. Si usted observa bien qué pasó en esos días siguientes, no por mí, no por lo que dije, sino por la realidad de la tensión mundial ante un genocidio, es que salieron multitudes en Europa y en Estados Unidos y en muchas ciudades del mundo, incluida Bogotá, Medellín, donde golpearon a nuestros manifestantes. Pero en el mundo salieron multitudes.
Las palabras dichas en la Asamblea de Naciones Unidas por muchísimos dirigentes que fueron mostrando, incluidos europeos de la OTAN, que la salida del genocidio estaba aislada en la humanidad, se acompañó por multitudes en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Asia, etc. Palabras y multitudes. Y lo que había era dólares y misiles. En cuestión de días cambió. Y el mismo Trump le dijo a Netanyahu no más. Claro que tenemos que discutir mucho de lo que ahora acontece en Gaza. La solución no está ahí, pero ya no la lluvia de bombas que había antes. Y los centenares y centenares de niños que a diario morían asesinados. Sigue el debate y sigue, y no voy a ahondar en esto porque no fue el tema de la conversación, pero muestra cómo en días puede cambiar el mundo. Decía un periodista neoyorquino muy famoso a principios del siglo XX. Y entonces, lo que estás viendo ahora obviamente no tiene la misma importancia. La vi mucho en los días que siguieron la Asamblea de Naciones Unidas. Hoy hay un debate mundial para todas las civilizaciones del mundo. ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Cuál es el papel del mundo árabe? En este momento, ¿cuál es el papel de Naciones Unidas cuando nos acercamos a una nueva elección de secretario general o secretaria? ¿Cuál? No mostró incapacidad, no es necesario una reforma. ¿Vamos camino a la barbarie sin Naciones Unidas o vamos camino a algo superior a Naciones Unidas que congregue más la hermandad humana, el diálogo de civilizaciones? Son temas que aquí no ni era la reunión para discutirlas, pero abres esos caminos. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. ¿Y se puede hacer en días? Sí, yo vi hacer la paz en Colombia. Yo mismo fui protagonista en 3 horas. Y me volvió presidente de Colombia. Presidente, muchas gracias. Pregunta Carlos Ruiz de RTBC. Se prepara Karen de Jong de Washington Post. Gracias, señor presidente. Pues yo entiendo perfectamente que usted no vino a hacer una gestión personal, pero el hecho de que usted salga optimista, positivo de esta reunión con el presidente Trump, ¿cree que el presidente Trump cambió de opinión frente a lo que pensaba de usted? Hasta el punto de que, por ejemplo, lo va a sacar de la lista Clinton, de la lista OFAC. Yo no pregunté eso. Usted sabe, conoce mi vida y sabe que buena parte de mi juventud no ha necesitado ni de bancos ni de chequeras. Entonces eso no me preocupa mucho. Sí le dije que es entre libres. Y uno no puede actuar bajo chantajes. Haz esto, si no pasa esto, no, ni por, nosotros decimos, ni por el chiras. No actuamos bajo chantajes. Y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. No personales. Ni él me habló de sus negocios, ni yo de los míos, que no tengo. Pero sí lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir. Pero en relación a lo que usted dice, no hablamos de eso. Las consecuencias son lógicas desde el punto de vista personal, y, digamos, no es
No me hice elegir para ver si me va mejor o peor como individuo. Presidente, muchas gracias. Pregunta Karen de Jong del Washington Post. Se prepara Catherine Ávila de Blue Radio. Karen, es Karen. Thank you. Last year, when things were not going very well between you and President Trump, the United States said, President Trump said, that he was canceling all United States aid to Colombia. And you later responded that you were canceling intelligence cooperation with Colombia. Are those things off the table now? Thank you. Yo nunca cancelé, anuncié sí, pero nunca cancelé las cooperaciones entre inteligencias porque las amplié. Dado la característica multinacional de los flujos hoy de sustancias psicoactivas que he pedido a Marcela, que está aquí, también puede presentarse aquí. Marcela Tovar es científica de las más reconocidas en el mundo en relación a estos temas de lo que se llaman sustancias psicoactivas, que es ahora nuestra embajadora en Viena y allá tiene que librar en la Comisión de Drogas de Naciones Unidas una batalla. Porque lo que tiene que decir qué es sustancia psicoactiva, qué es negativo para el ser humano o más o menos negativo, qué es un veneno mortal, es la ciencia. Nada más, no es el prejuicio, es la ciencia. Y ese es el papel que tiene que librar en ese seno de discusión de la humanidad, que está atravesado por mucho prejuicio y por una historia que en Estados Unidos se conoce más incluso que en Colombia, sobre persecuciones que no debieron darse y persecuciones que hay que dar a fondo. Un capo de capos del narcotráfico debe ser perseguido hasta en la ciudad más lujosa del mundo. Punto. Si la idea de libertad de mercados impide esa persecución, no estamos haciendo nada. Pero si un campesino es perseguido porque no tiene con qué comer y no puede sembrar sino una vegetación que era conocida desde hace miles de años y no nadie podía decir que hizo daño, entonces ¿por qué le cae una bomba encima de su casa? O le queman su casa, o lo llevan preso. Esa no es una lucha eficaz. Y lo que tiene que hacer Marcela, porque este es un tema mundial, no de dos países, es enderezar esa lucha y apuntar donde es. Si la inteligencia no dirige el fusil apunta incluso contra ti mismo. Pero si la inteligencia dirige el fusil, sabe a dónde apuntar. Y no se apunta al pobre, que no tiene la culpa. Se apunta al poderoso, que hoy puede dominar el tráfico de mujeres, de niños, de órganos, de armas, de sustancias supremamente venenosas como los insumos del fentanilo, el internet que llaman oscuro, al cual solo se puede entrar si eres mega millonaria, y lo que ves es la barbarie contra la especie humana por placer. Todo ese tipo de adicciones que no tienen que ver sino con la incapacidad de amar y la soledad absoluta que ciertos sistemas sociales construyen sobre el ser humano, importante para consumir, pero no para sentir, pues te lleva a estas situaciones graves. Y entonces esto se resuelve con ciencia, con acción y con amor. Cómo la sociedad de los Estados Unidos deja que un sector muy importante de su sociedad consuma fentanilo, que hoy nos atemoriza a todos. No soy científico, no soy psicólogo, pero yo podría decir que hay un camino, y es con mucho amor. No con seres solitarios sin amor. Y es un poco mi consejo.
Pero bueno. Gracias, señor presidente. Gracias. Pregunta Catherine Ávila de Blue Radio y se prepara Eric Basail de Político. Presidente, buenas tardes. Estamos en vivo para Voz Populi de Blue Radio. Le pregunto, usted tengo entendido que llevó cifras para demostrar que las mediciones de la ONU sobre los cultivos de hoja de coca en Colombia pues son erróneas. A Colombia se desertificó en materia de lucha antidrogas. Hablaron de la posibilidad de volver a certificar al país en ese sentido. Y le pregunto también, a usted lo incluyeron en la lista OFAC, argumentando que su política de paz había promovido la producción de drogas en el país. También están investigando a su esposa. Al ministro Benedetti le hablaron de pruebas jurídicas en algún momento para haberlo metido en esa lista. Si hubiera pruebas jurídicas no estaría aquí hablando. Entonces eso no existe. O sea, yo estoy en la lista OFAC, en mi opinión, por lo que dije en Nueva York. Han intentado construir eso, pero fracasan una y otra vez, y esa no es la materia de lo que yo quiero hablar aquí. Ya escribiré un libro. Pero el tema concreto es, la FARC no funciona como un instrumento antinarcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial. Lo demás es simbólico. Produce unos daños personales, pero no acaba el narcotráfico, como ya lo sabemos. Y entonces, ¿cómo perseguir los capitales de los capos a nivel internacional? Ese es el objetivo que me parece fundamental. Y cómo capturarlos. Punto. Una utilización política de este tipo de instrumentos no lleva sino a dejar en la impunidad el verdadero narcotráfico. Y en eso, digamos, hay que impedir que en el afán político que tienen las sociedades, en sus luchas políticas, en su propia divergencia, se utilicen tratados internacionales e instrumentos que tienen un objetivo para resolver otro. Porque al final terminaremos en una confusión que hace inservible los instrumentos que hemos construido para luchar contra el narcotráfico propiamente. Entonces, digamos, el tema OFAC no nos interesa a nosotros, ni como familia. Y lo que nos interesa mientras seamos gobernantes de mi país, en el periodo en que el país ordenó que fuera presidente, es que podamos dejar un camino mejor de lo que venía recorriendo Colombia. Las cifras de la UNODC, que es la primera parte de tu pregunta, UNODC, bueno, como se llame, del Consejo de Drogas de Naciones Unidas, son malísimas desde hace más de una década. Y uno de los temas de acuerdo con los Estados Unidos, su gobierno, es que tiene que haber una verificación científica independiente. Si nosotros decimos nuestro campesinado va a sustituir arrancando de raíz las matas de hoja de coca y reemplazarlas por cacao, coca o café, se verifica científicamente y no por nosotros, para no engañarnos. Si de verdad lo que hemos propuesto es que en corto plazo, marzo, acaba de salir un comunicado, aquí estando en Colombia, de una de esas organizaciones que viven de eso y se arman y son violentas, que ya está dispuesta en marzo a que se quiten 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de hoja de coca. Eso es el 10% de lo que suma la UNODC. Solo una. Yo lo que quiero apenas regrese a Colombia es ni siquiera que lo digan organizaciones armadas, sino desatar un movimiento campesino, social campesino, que se libere con o sin permiso de cualquier organismo armado que aparezca ahí financiado precisamente por la cocaína, sus dueños, porque la cocaína no financia, sino los dueños de la cocaína. Es que Colombia pueda decir, es que estamos a un paso de ello, que nos desnarcotizamos en nuestro sistema económico y que el mundo ojalá
compre café colombiano, cacao, coco y productos industriales de Colombia, y que ese es el camino para que no se siembre más hoja de coca con fines mercantiles en el mundo. Hoy ya tienes una noticia de una de esas regiones en el sur, en la frontera con Ecuador, que dice: somos capaces hasta marzo, de aquí a marzo, de quitar 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo, frontera con el Ecuador. Verifiquemos. No digo que creamos, no. En marzo se verifica, y si uno de ellos está preso, se va a las cárceles de Estados Unidos por mentir. Pero si llega a ser cierto, Colombia ha descubierto un camino pacífico para erradicar los cultivos de hoja de coca, y puede ser mostrable a los países que tengan ese problema y a quienes consumen. Pues Colombia no consume cocaína, los porcentajes son mínimos, ni fentanilo, ni produce fentanilo. Los consumidores en gran número, en donde estén, sus gobiernos tienen que analizar el porqué del consumo. ¿Qué lleva un ciudadano o ciudadana, joven a veces, a perderse en el mundo del fentanilo? ¿Por qué se suicida y por qué hay suicidio en masa? Tema en el que no me puedo meter porque yo soy el presidente de Colombia y no de otras regiones del mundo. Gracias, señor presidente. Pregunta Eric Basail, de Político, y se prepara Luis Eduardo Maldonado, de Caracol Noticias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señor presidente. En cuanto a la desertificación de Colombia, articuló el presidente o el secretario Rubio algunos datos, algunas cifras, algunas metas que tiene que lograr Colombia antes de que cambien la designación en la lista de majors. Muchísimas gracias. Yo no conocía personalmente a Rubio. Había ahí algunas personas que conocía, una, y la mayoría no. Pero la conversación fue con Trump. Básicamente eso, y de lo que dijo Trump en la reunión es que él no cree en sanciones. Que no las ve en este caso particular. No las ve racionales. Y yo creo que tiene razón. Es lo mismo que yo pienso. Este no es un camino de sanciones, este es un camino de libertad. Eso me enseñó Simón Bolívar y creo que enseñó aquí también Washington. Este es un camino de libertad, y es sobre la base de la libertad que se construyen las verdaderas soluciones. Lo demás no construye sino un camino en donde no queda sino el explosivo, la bomba, los muertos y la sangre. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias. Pregunta Luis Eduardo Maldonado. Todavía. Maldonado me puede preguntar en Bogotá. ¿Cómo me va a dejar por fuera, presidente? Semejante viaje me deja por fuera. ¿Cómo? No, presidente, yo quiero, usted está hablando de Ecuador. Su solicitud concreta, su petición al presidente Trump, ¿cuál es? ¿Lo quiere poner a trabajar para superar esta guerra económica con Ecuador? Pero el papel de él, ¿cuál sería? Y podemos entender con todo lo que han dicho, porque es que el presidente Trump habla maravillas de usted, firmó mensajes muy positivos, usted está hablando muy bien de él. Aquí nace una nueva era diplomática, política y económica de los dos países, ¿con alguna condición? Yo creo que nace un camino, sin caer en vanidades, ¿no? Porque usted sabe que la soberbia es mal compañero. Y la codicia peor, la codicia mata la vida. Pero aquí nace es un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido en realidad. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos.
I like you, me dijo él. Yo conozco poco el inglés, entonces pues ahí me toca, me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo, pero es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones, alrededor de problemas concretos. El futuro, la hermandad humana, si las Naciones Unidas sirva o no, es algo que tenemos que encontrar para después. Pero el camino nos enseña que ese después se puede encontrar precisamente hablando, como son los seres humanos, cómo resuelven los problemas los seres humanos. A golpes queda sangre, venganza. Y en los pueblos latinos sí que nos perjudica ese ancestro de la vendetta. No, se solucionan hablando. No es la vendetta, es hablar. El único remedio contra la vendetta es el amor y hablar. Y hablando nos entendemos los seres humanos, y eso es lo que hemos mostrado. Esto no es nuevo, es simplemente una nueva demostración de que se puede. Presidente, nos queda una última pregunta. Tema Ecuador, no me respondió Ecuador, presidente. Pregunta Tom Quería ir a una librería, pero ya. Vale. Presidente, Tom Bateman, corazón de amor. pregunta Tom Bateman de BBC. La masacre en Palacio de Justicia de la banda terrorista de la Cruz. Hermano, usted hace un... Pregunta Tom yo te Bateman de entiendo, BBC. pero... Pediría disculpas por primera vez, pediría perdón ahora que habla de amor, de reconciliación. Primero, no es primera vez, esta es como la 134ª vez que usted no conoce, pero ¿sabes qué hice? Déjame hablar, hermano, un momentico, porque yo te escucho y debes dejarme contestar. Pero una de las cosas que hicimos en la reunión, porque de eso se trata, no de quién mató a Jorge Eliezer Gaitán, no de quién asesinó 6.000 militantes de la Unión Patriótica, no de quién asesinó a Carlos Pizarro, no de quién me torturó a mí en la cárcel. Ojo, pero ¿cuál fue lo que le dijimos a Trump hoy? Le pedimos en una carta escrita en inglés, que saque, ¿cómo es el nombre? Saque a la luz pública, desclasifique todos los informes que en la inteligencia de Estados Unidos hay sobre dos hechos de la historia de Colombia. Me preguntó Trump, ¿es que nosotros fuimos culpables? Me dijo él. Yo le dije, no creo. No aparece en nuestros registros. 1. 9 de abril de 1948, que inició la muerte de 300.000 colombianos. Genocidio en Colombia. 2. La toma del Palacio de Justicia, primero por el M-19, segundo por el Ejército, que está en curso en unos hechos donde murieron otros 200.000 colombianos. En Colombia hubo un genocidio que aún no termina. Y nuestra labor en construir la paz, que yo hice personalmente con el comandante Carlos Pizarro, es frenar el genocidio que hay en Colombia y en cualquier parte del mundo. Bueno, gracias. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera finalizamos esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos los colegas. Muchas gracias a todos los colegas. Carlos, cuídate. Muy bien, entonces aquí concluye esta entrevista con la prensa nacional e internacional. En Washington, el presidente Gustavo Petro, que ha calificado como muy optimista y positivo el resultado de la conversación que sostuvo hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Gustavo Petro habló de la manera como él considera que Colombia y Estados Unidos deben fortalecer acciones contra las bandas criminales. Y dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue muy receptivo en cuanto a la manera como Colombia, a través suyo, ha venido trabajando en las labores para combatir el narcotráfico. Por ejemplo,
con colaboración de la inteligencia naval colombiana y de la DEA, hace unos pocos días, cerca de las Islas Azores fueron decomisados 9.8 toneladas de cocaína en un submarino. Y el presidente reveló que él conoce el nombre del propietario de ese cargamento y que se lo reserva porque está a la espera de que las autoridades internacionales lo capturen. Y también habló de la necesidad de que Colombia y Estados Unidos pues tengan, a pesar de las diferencias que sostienen los dos presidentes, un entendimiento, abran un camino. Esa fue la expresión que utilizó el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que se crea aquí un camino nuevo para un entendimiento en medio de las diferencias entre los dos gobiernos, entre los dos jefes de Estado, entre la gente que acompaña a esos gobiernos en materia de cooperación internacional, tanto en seguridad como en materia social, en la lucha contra el narcotráfico, los delincuentes que afectan la seguridad, especialmente en las fronteras de Colombia con Venezuela, con Ecuador. Precisamente sobre Ecuador ha reiterado que Ecuador y Colombia deben mantener unidos los esfuerzos para combatir las bandas de narcotraficantes que se han estado paseando en la frontera colombo-ecuatoriana, y además para superar los problemas que tiene el comercio en este momento debido a los aranceles impuestos por el presidente Daniel Noboa de Ecuador a las mercancías colombianas y el cobro exagerado al transporte de crudo en el oleoducto trasandino, que es de propiedad de los ecuatorianos. Vamos a regresar con Omaira en Bogotá. Aquí estamos saliendo ya de la edificación de la embajada en Washington y vamos a continuar más adelante con más noticias para la audiencia de RTVC. Omaira. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias y por supuesto rescatamos algunas ideas de esta rueda de prensa. La primera y la que tranquiliza a todos los colombianos es que la primera impresión luego de esta reunión para el presidente Gustavo Petro fue positiva, y de ahí en adelante a las respuestas a las intervenciones de los diferentes medios de comunicación una a una fue expresando de manera exitosa cómo ese diálogo entre iguales de tú a tú fue fortaleciendo un camino que, como dice el presidente de la República, un camino no que no existía, sino que se fortalece, que se transforma, que se ve desde iguales en la lucha de enemigos comunes como la lucha contra el narcotráfico. Habló también sobre el tema específico del Ecuador. Le preguntaron que cómo le había solicitado y cómo podría mediar el presidente de los Estados Unidos. Manifestó que era una opción porque para ninguno de los dos mandatarios el tema de las sanciones, de los aranceles y demás era una imposición o era una salida específica para este tipo de conflictos. Dijo que la conversación con el presidente Donald Trump fue cálida, cercana, esperanzadora. Hablaron específicamente de temas coyunturales para las dos naciones. Dijo además que Trump cambió la opinión de alguna manera de quién era el presidente de la República, de Colombia, de qué era Colombia, qué pasaba en Colombia, y eso permitió que el presidente Donald Trump cambiara esa mirada específicamente que algunos líderes políticos le habían presentado sobre quién era el presidente de los colombianos, un presidente elegido constitucionalmente por el voto popular, por la mayoría de los colombianos. Así pues que en resumen podemos decir, Alexei, usted que ya se está conectando a esta transmisión especial desde Radio Nacional, pues unas intervenciones muy positivas que dejan ver que el camino comienza a allanarse, comienza a limpiarse de un montón de información que lo que hacía era enlodar, por supuesto, una relación de más de 200 años de historia, y así comienza a transformarse desde la verdad, desde las cifras, desde la objetividad que presenta precisamente tener a la otra persona, en este caso al presidente de la República, Petro, y por supuesto Donald Trump, mirándose a los ojos y hablando de temas en común, de enemigos en común. Vamos a ir con nuestro compañero Alexei Castaño, que se suma precisamente a este análisis, a esta interpretación de lo que fue esta rueda de prensa tan esperada para los colombianos y que de manera satisfactoria, Alexei, tenemos que decir
que efectivamente, como inició esta rueda de prensa el presidente de la República, positiva. Adelante, Alexei. Gracias, Omaira. Seguimos en Convergencia, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias. Estamos por la pantalla de Señal Colombia para los que nos escuchan en las 74 frecuencias de la Radio Nacional. Son las 5 de la tarde, 53 minutos, y de inmediato arrancamos a analizar este discurso del presidente Gustavo Petro, discurso no, más bien rueda de prensa que se da luego de que él se reuniera en esa visita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo primero, Make Americas con S, Great Again, luego de que le regalaran esta gorra, esta cachucha al presidente Petro, pues dice que le cambió esa frase de América por Américas, porque Américas somos todos, incluido Latinoamérica, no solo Norteamérica. Ahí hay un primer mensaje para analizar. Pero antes de ir de lleno con el discurso o con el análisis de lo que dijo en rueda de prensa el presidente Gustavo Petro, escuchemos lo que dijo hace algunos minutos Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, a medios de comunicación. Veamos y escuchemos. Yeah, we did. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things drogas too, entre Colombia y Estados Unidos. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendió porque nunca lo conocí. No lo conocía en absoluto, nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en otras cosas, incluidas las sanciones. Esto a propósito de la inclusión en la lista OFAC del presidente Petro, de algunos de sus familiares y de algunos funcionarios de alto gobierno. El presidente lo respondía en la rueda de prensa a algún reportero internacional que se lo preguntó, la inclusión de él en la lista OFAC. Y él dijo que esto es un tema político que se dio luego de que él rechazara el genocidio en Palestina allí en la ONU, en las Naciones Unidas en Nueva York. Recordemos que salió con megáfono en mano en aquella ocasión y fue allí que generó ese resquemor de los que él considera al presidente Petro, pues que están cometiendo un genocidio en Palestina también, como lo hemos dicho acá en el sistema de medios públicos. Pero vamos al grano porque hay mucho para desmenuzar. Se habló de energías limpias, de transición energética, pero también de narcotráfico. Me acompaña Andrea Bejarano acá en la mesa de Radio Nacional de Colombia a las 5:56. Andrea, comencemos a desmenuzar toda esta rueda de prensa del presidente Petro luego de ese encuentro con Donald Trump. Adelante, buenas tardes. Bueno, Alexei, buenas tardes para nuestros televidentes y por supuesto nuestros oyentes que han estado muy atentos y muy pendientes a lo que ha sido la reunión tal vez más importante en materia económica y por supuesto política. Lo que ha entrado el mandatario de los colombianos en esta rueda de prensa, creo que es muy importante arrancar por ahí, y mencionó como que es positiva la reunión. Destacó que se ha dado en un momento clave para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, especialmente en el Caribe, al que definió como un espacio de encuentro cultural y de paz. Señaló que la región no es periférica, sino un eje central de las dinámicas globales. Por ahí fue que arrancó justamente, nos deja ver el mandatario de los colombianos, esa conversación con el presidente Donald Trump y puso sobre la mesa la relación que hoy se tiene en materia económica con Venezuela, Alexei, la transición energética, cómo se puede integrar Ecuador, Venezuela y Colombia a través de infraestructura para que pase petróleo a Estados Unidos, para que pase también energía, para que pase gas y de una u otra forma que puedan ser un impulso que potencialice las economías y por supuesto que genera un impacto en América Latina. Ese fue uno de los principales temas y lo que habló el presidente en la rueda de prensa. En temas económicos, ¿no? Sí, señor. Economía pura y dura y cómo puede el mismo producto, de hecho lo decía el presidente tratando de desmenuzar un poquito más ese
ese sentido de que ese producto que se tiene hoy en Colombia, que puede ser la energía, recordemos y a recordárselo a nuestros oyentes, estamos hablando de una transición energética que en 2022 era del 2%, a hoy ya está superando el 15% de matriz energética limpia. Ajá. Entonces es cómo se ve ese producto tan importante, no solamente para América Latina, sino también para Estados Unidos, porque la necesita. Ya vamos a ir con los cortes de las frases emblemáticas que acaba de decir en rueda de prensa el presidente Gustavo Petro. Antes, para no cerrar tan rápido este tema económico, vamos a saludar a Jorge Coronel, analista económico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atender los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Jorge, ¿qué vislumbra usted en el mensaje que acaba de entregar el presidente Petro en esta rueda de prensa luego de reunirse con Donald Trump en materia económica? Alexei, nos sumamos a este análisis, por supuesto, de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Usted se me anticipó en esa intervención de la transformación que le hizo precisamente a esa cachucha que le entregara el presidente de los Estados Unidos, donde exaltó la importancia de transformar no solo América de Estados Unidos, sino las Américas en grande, porque el presidente Gustavo Petro manifestó en diferentes partes de su intervención que aquí lo que hay son dos mandatarios tratando de transformar, obviamente, las luchas que tienen sus pueblos, pero que unidos pueden atacar a esos enemigos en común. Y uno de ellos pues tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, contra el fentanilo, que obviamente está afectando a los Estados Unidos y que el presidente de la República, Gustavo Petro, en nuestro país ha prohibido cualquier tipo de movilización de las sustancias que pasen por este territorio, de las sustancias que están acabando no solamente con los norteamericanos, sino con quienes están utilizando estas sustancias. Por aquí no pasan, ha dicho el presidente de la República. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones, apartes de esa intervención del presidente Gustavo Petro. La impresión que tengo de una reciente reunión de hace apenas unas horas, pues es positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. Yo creo que en un momento de profunda tensión entre los Estados Unidos y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe. Caribe es nuestro territorio, le llamamos así, nuestro mar de paz, por la historia que representa, es un encuentro de culturas. Vio pasar una conquista, ha visto invasiones y revoluciones, y en mi opinión es el sitio geográfico donde alguna vez volverá a haber un renacimiento, precisamente por la fuerza cultural que representa unas unidades de la humanidad diversa que han llegado allí, porque con nuestro país, con Venezuela, con la misma Ecuador, que aunque no tiene Caribe está cerca, con Panamá, Centroamérica, etcétera, las islas antillanas, grandes y pequeñas, somos el corazón del mundo. Cualquier ubicación del mapamundi, con América en el centro, muestra que el punto más equidistante geométricamente, el más corto entre todos los continentes, somos nosotros. Y en esa medida no somos una especie de lejanía aparte, sobre la cual no sucede mayor cosa,
sino somos como el ojo de un huracán, de los muchos que se producen en el Caribe. Y ahora lo estamos viendo en la práctica. Un mundo que después de pasar por el genocidio en Gaza, que aún no ha terminado ni ha sido juzgado, su ojo del huracán se desplaza al Caribe, casi de la misma manera, golpea Caracas y amenazaba a Colombia, el centro del mundo. Y eso hace temblar todo el mundo, porque es el centro del mundo. No solo geográfico, sino vital. Porque si algo caracteriza a nuestra antigua Gran Colombia, es que somos potencia mundial de biodiversidad natural e humana. Por eso los acontecimientos son importantes. Me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que cuando inició esta reunión con el presidente Donald Trump, hubo confusión. Confusión obviamente por las versiones que había recibido el presidente Donald Trump de algunos líderes colombianos sobre la situación en nuestro país. Pero luego se dio cuenta que habían más cosas y más elementos en común entre las dos naciones. Una de estas tiene que ver específicamente con la libertad. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. En la reunión también se exaltó que se requería de la construcción de un pacto por la libertad, un pacto por la paz. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas, y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces. Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles, donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse poder, como Bolívar pensó que podríamos ser. Y por eso allí hablamos del flujo de la energía, el flujo de las gentes, la necesidad de que eso se libere de cualquier coerción, las posibilidades que ya tenemos, porque lo preveíamos antes con nuestras empresas de petróleo públicas, con nuestras empresas de energía limpia públicas. Incluso pude contar algo que quizás no se sabía, y es que desde el norte de La Guajira, desde La Guajira misma, podemos tener energía limpia, eólica y solar, para toda Colombia, para toda Venezuela, y aún nos queda para exportar.
Y recordemos que el presidente Gustavo Petro, casi que su puño y letra, transformó el eslogan del presidente Donald Trump: hagamos que América vuelva a ser grande. Ese eslogan que está en la cachucha que le regalara al presidente Gustavo Petro, pues el presidente de nuestro país le escribió: hacer las Américas grandes. El regalo que me dio del, ¿cómo se llama?, la gorra roja por una gran América es hacer América grande en español. Yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse ese, hacer las Américas grandes. Y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes, porque América Latina es una civilización diversa en sí misma, y la civilización que aquí se ha venido construyendo también a través de una historia diversa y difícil, como todas las historias, y que eso se llama un pacto por la vida. Exactamente, es un pacto por la vida, y solo la libertad puede crecer en la vida misma. Entonces creo que ese es un paso pequeño, pero distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana y vital, precisamente en el corazón del mundo. Y ahí la importancia de la reunión. Estábamos seguros que uno de los temas en esa agenda de conversación con el presidente Donald Trump tenía que ser, sin lugar a dudas, la lucha contra el narcotráfico. Y el presidente de Colombia le dijo que esta nación es su mejor aliado para luchar contra el narcotráfico y obviamente ir a buscar a esos capos que tanto mal le hacen a las naciones. El trabajo sobre ya el narcotráfico, que hace usted una parte de su pregunta, pues volví a repetir lo mismo, hay que ir sobre los capos. En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia, con los diferentes alias que tú como periodista colombiana conoces. Esa es la segunda línea. La tercera. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos, sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Por eso hace el domingo que pasó, no hace sino 2 días, nosotros, con inteligencia naval colombiana, con inteligencia de la DEA, articulándolas, capturamos un submarino cerca de las Azores con 10 toneladas de cocaína adentro. No murió nadie. Su dueño, conozco su nombre en este momento y estoy esperando que lo capturen. Y no está en territorio colombiano. Y así, con un barco de 2 toneladas, también el día sábado. Es decir, que apenas en 2 días, 3, casi que hemos capturado, incautado 15 toneladas de cocaína, sin muerto. Pero en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son 2 métodos diferentes. 2 maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico. Una brutal interesada, que más bien lo que termina es promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes. Y otra inteligente, que va y es eficaz. Y se lo dije al presidente Trump,
Si usted quiere un aliado, una lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos hoy por miles, y aquí está la responsable del programa, Gloria, que te puedes presentar, levántate un poco. Está logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas, no acaba la vegetación, la mata la especie y vuelve y nace más productiva. Y temas así que las trae es la experiencia misma, que en Colombia es altísima y que se junta con el mundo y se quiere ofrecer al mundo, y cuando se junta con inteligencias también con experiencia, somos eficaces. Por eso mi gobierno es el que más miles de toneladas de cocaína ha incautado en toda la historia de la humanidad. Bueno, el presidente de la República ha sido enfático que hay que ir por los capos, tanto así que le dijo al presidente Donald Trump dónde estaban ubicados esos capos de la línea del narcotráfico, ahí muy cerquita en Miami. Hasta los nombres, dijo el presidente, se los había enunciado al presidente Donald Trump. Dijo también que en este ejercicio hay que proteger a los campesinos que son víctimas precisamente de este mercadeo. Vamos a irnos con nuestra compañera Diva Lizeth Cash, quien estuvo muy pendiente también ahí en la rueda de prensa para que nos cuente otro tipo de apreciaciones a estas intervenciones, también a las respuestas que dio el presidente de la República a los diferentes medios de comunicación que asistieron a la rueda. Diva, adelante. Omaira, así es, como usted lo acaba de decir, pues aquí estuvimos en la rueda de prensa y particularmente quiero hablar sobre algo que dijo el presidente Petro en la reunión, y es que presentó a Marcela Tovar, que es la embajadora de Austria, de Colombia en Austria, como la SAR, o la científica especialista en el tema de las drogas sintéticas, y llamó la atención porque precisamente ella ha estado a la par del presidente y como tras bambalinas en todo este recorrido, incluso estuvo con él en la Casa Blanca esta mañana. Pudimos hablar algunos segundos con ella sobre qué viene después de esta reunión, y ella fue enfática, dijo en breve que básicamente viene la erradicación manual, eso es muy importante, y también nuevas mediciones en este tema en Colombia. Entonces quiere decir básicamente que sí, lo que demuestra de alguna manera un cambio en la implementación de la erradicación pues de todos estos cultivos ilícitos en Colombia, y el tema que se habló con el presidente Donald Trump al respecto. Repito, ella es la embajadora de Colombia en Austria y esto fue lo que nos dijo. Nosotros vamos a ampliar, por supuesto, en el noticiero más adelante esta información. También, aparte, es para mencionar sobre esta rueda de prensa, el presidente ha dejado claro que pese a que tienen diferencias ideológicas y políticas con el presidente Trump, sí pueden ver un camino y una pausa, y de eso es lo que él habla, se refiere a lo que es un pacto. También, pues como pudieron escuchar, hubo dos periodistas pudieron preguntarle sobre el tema de la salida de la OFAC, y él ha dicho una y otra vez que no es un tema personal que él ha venido a traer acá, y de hecho pues que el mecanismo y esa herramienta judicial, podríamos decirlo así, pues es básicamente no se puede usar como un chantaje. Eso fue como alguno de los apartes y de lo que ha llamado la atención por ahora de esta rueda de prensa del presidente Gustavo Petro aquí en Washington. Diva, muchas gracias. Y usted lo dijo claramente, el presidente fue enfático en eso. Nada se hace por chantaje. En esa frase que identifica precisamente el accionar del presidente Gustavo Petro en estos últimos meses y efectivamente en el trasegar de su vida. El chantaje no es una opción para transformar o para llegar a acuerdos precisamente de escenarios en los que no hay una cercanía entre dos naciones. Nuevamente nos vamos a Radio Nacional con nuestro compañero Alexei Castaño. Alexei, lo vemos y queremos escucharlo nuevamente. Sí, gracias, Omaira. Un problema técnico que ya solucionamos. Estábamos entrevistando a Jorge Coronel, analista económico, a propósito de los temas que
se pusieron sobre la mesa en la rueda de prensa que entregó el presidente Gustavo Petro hace minutos luego de su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entramos en esta convergencia nuevamente a las 6 de la tarde, 17 minutos. Andrea, un resumen ejecutivo de lo que nos dijo Jorge Coronel para los televidentes de Señal Colombia a propósito del análisis de la rueda de prensa de Petro. Sí, señor, pues arranquemos justamente por esa primera pregunta que le hicimos a Alexei, y es cómo ve que Colombia empiece a exportar energía y se consolide en un bloque energético y de transición energética con Venezuela y con Ecuador. Fue uno de los puntos incluso que mencionó el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. El analista Jorge Coronel nos responde que es una gran oportunidad, de hecho lo ponía también en palabras de lo que mencionaba el presidente, y es que es una oportunidad para que esos productos que hoy en día Colombia está siendo referente en América Latina, en la región, pues pueda ponerlo en una mesa de negociación, en una mesa de oferta y demanda, en donde Estados Unidos va a tener justamente esa posibilidad. Usted le hacía una pregunta muy importante, Alexei, y era justamente cómo se iba a desarrollar, digamos, ese papel de Colombia frente a las economías en la región. Y digamos que ahí él dejaba ver que Colombia podría tener un gran liderazgo de esa unión energética en Ecuador y en Venezuela. Lo que dijo el presidente de conectar los tubos. Sí, señor. Entonces ahí Jorge Coronel, nuestro analista, le mencionaba, o a nuestros oyentes, por supuesto, y le damos el paso también para que lo conozcan los televidentes de Señal Colombia, es que Colombia puede tener esa infraestructura, o sea, ya la tiene, y se puede aprovechar para que simple y sencillamente haya un protocolo, haya un cómo se va a realizar, por dónde se realizaría, cuál sería esa intervención de las empresas colombianas. Por los puertos que podría salir importantes en el Pacífico, como Buenaventura que tenemos, en el Caribe, Cartagena, etcétera. Y eso consolidaría ese pacto por las Américas que mencionaba el presidente Gustavo Petro. Y otra de las preguntas que también fue muy relevante, sobre todo por el hoy salió los resultados de exportaciones Eso es un tema importantísimo. Sí, señor. El DANE confirmó que hay un incremento muy importante de lo que han sido esas exportaciones, es decir, de productos que Colombia pone a nivel internacional, y mencionó que en diciembre hubo cerca de más de 15 millones de barriles de crudo que exportó el país. Esto representó un incremento del 3,7% frente al mismo mes del año 2024. Entonces ahí le preguntamos, por supuesto, al analista qué impacto podría tener en Colombia, sobre todo para los que mencionan que no se exporta petróleo, ¿sí? Y que está congelado, pues esto desmiente esa versión. Y le preguntamos al analista cómo vería que hoy Colombia pues trate de potencializar también ese crudo que se está generando y se lo lleve a Estados Unidos, porque lo dijo el presidente. Fue uno de los temas que se puso sobre la mesa, el petróleo. Y ahí fue muy específico y dijo, Colombia está en un proceso de transición, y el estar en ese proceso involucra los procesos que se traen anteriormente, en este caso la refinación de petróleo, la extracción de petróleo, que por supuesto se debe hacer hacia energías limpias, pero hoy Colombia tiene base de crudo y puede utilizarse a través de esas refinerías que usted está mencionando para que lleguen a Venezuela y por supuesto para que lleguen a las empresas estadounidenses que refinan incluso ese petróleo, ese crudo sólido y pesado que tiene Colombia y Venezuela. Claramente Donald Trump es un negociante y bueno, se sentó de tú a tú a negociar con el presidente de Colombia. Pero a propósito de economía, también otro tema importante fue el narcotráfico, pero que a su vez también tiene que ver con economía, porque es la transformación de las economías ilícitas, lo que siempre ha dicho el presidente, a las economías lícitas. Y eso siempre se da, y lo dijo el presidente en la rueda de prensa, en las fronteras, en el nororiente, en el sector del Catatumbo, para reactivar esas economías, pero lícitas, no las ilícitas, en el sur, en la frontera con Ecuador,
Ecuador, por el Putumayo, por el departamento de Nariño, etcétera, y las salidas por los océanos, por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico. Por eso esto me da pie para saludar a las 6 de la tarde, 22 minutos, a nuestro analista Ricardo Vargas. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional de Colombia, a Señal Colombia. Estamos en esta transmisión especial, en este día histórico, Encuentro Petro-Trump. Ricardo. Muy buenas tardes, Alexei, muy amable por la invitación. Bueno, Ricardo, a propósito de esto que acabo de mencionar, decía el presidente ahora en esa rueda de prensa, el tema narco, hay que, digamos, la lucha contra el narcotráfico se tiene que dar en varios frentes, no solo Colombia, sino Venezuela, Ecuador, Haití, Panamá, República Dominicana. ¿Qué mensaje ve usted ahí? Porque esos fueron los temas que le planteó el presidente a Donald Trump en esa reunión. Sí, vean, lo que, digamos, hace falta todavía tener como una documentación que dé cuenta del tipo de acuerdos a que se llegó, ¿no? Claro. Tal vez esto que uno emite ahora es simplemente la rueda de prensa, las primeras impresiones de lo que uno puede como más o menos auscultar de por dónde fue la cosa. Y lo que, digamos, lo que me parece a mí claro es que el movimiento MAGA del presidente Trump, no tiene un concepto claro sobre política de drogas. O sea, eso me queda absolutamente ratificado de que una de las dificultades de ellos, como digamos el nuevo giro que se da desde el punto de vista de política internacional, abandona reglas de juego, pasa por encima del derecho internacional, no reconoce los viejos discursos en que se movía siempre la cosa, sino que va, digamos, muy pragmáticamente. Y en ese ir pragmáticamente aquí, el tema es cómo contengo yo una amenaza externa que me llega de afuera y afecta a mis ciudadanos. Hasta ahí llega la argumentación de la administración Trump. Y en ese contexto, la gran ventaja del presidente Petro es que sí tiene un concepto, digamos, tiene un concepto alrededor de la reducción de la oferta, digamos, ¿no? O sea, el presidente Petro se mueve hoy, digamos, con cierta fuerza en relación con llevar hasta el último punto la reducción de la oferta, y en eso es el compromiso de Colombia. Entonces está comprometido con incautar, destruir laboratorios, interceptar sustancias, erradicar, en estos momentos es como la tarea central, de cultivos. Todo eso hace parte de lo que es la política de reducción de la oferta. Y ahí hay conceptos, ¿no? Digamos, y plantea un desafío a la administración Trump en el sentido de que en la reducción de la oferta hay que ir hasta la raíz. E ir hasta la raíz es no equivocarse en los objetivos de dónde poner el énfasis en cuanto a la estrategia de reducción de la oferta. Y el objetivo central de todo esto son los grandes poderes del narcotráfico. Y por eso él señala, no son los que ustedes creen, no son los grupos armados que brindan protección, lo que hay es unas entidades transnacionales que tienen su base en países distintos a Colombia, que lavan sus dineros fuera del país, y es contra ellos que hay que desfilar batería. Entonces, el presidente Petro plantea una política radical de reducción de la oferta, yendo hasta la raíz del problema, que es el tema de los narcotraficantes. Entonces, esa es, digamos, en mi modo de ver, la diferencia y la aproximación también. Porque de todas maneras, digamos que lo de la administración Trump sobre el narcotráfico, pues simplemente es usar el tema de drogas con una actitud muy radical de contención de una amenaza externa,
que es donde hasta ahí llegan conceptualmente. Hay una amenaza externa de gente que nos envía aquí drogas y nosotros queremos parar eso a punta de bombas y lanzándolas sobre las lanchas que las trasiegan. Mientras que esto del presidente Petro vuelve de nuevo sobre una aproximación mucho más detallada de lo que es la reducción de la oferta y se mueve en muchos ámbitos diciéndoles que ahí podemos tener unos resultados donde yo puedo demostrar que somos el primer país que más consecuentemente se ha comportado en la reducción de la oferta. Digamos, eso es lo que queda claro y eso, digamos que, pues no sé hasta dónde pueda ir, digamos, eso habría que mirar como los acuerdos. Tal vez sea reiterar de nuevo la continuidad de los intercambios de inteligencia, acciones conjuntas de interdicción en alta mar, inteligencia para poder detectar movimientos de estructuras transnacionales que finalmente revierten en apresamiento de cabezas, extradición a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que queda claro. Ahora, pues sabemos que la política de reducción de la oferta no es la solución al narcotráfico. O sea, ahí no podemos equivocarnos en eso. O sea, la reducción de la oferta se puede radicalizar hasta el extremo y eso no va a resolver el problema ni para Estados Unidos ni para Colombia. Este problema va mucho más allá de eso y ahí el presidente Petro alcanzó a dar algunas puntadas, pero no amplió mucho el tema y aquí hay unas raíces asociadas al uso problemático de drogas, que es otra discusión, que es otro contexto, que es otro paradigma que implicaría, digamos, unos términos distintos. Yo entiendo que en esta reunión pues no había espacio para meterse ahí en eso, pero lo que es claro, y creo que la opinión pública debe entender eso, si bien es cierto, el presidente Petro ha usado muy bien un arma muy poderosa que es, yo le apuesto a la reducción de la oferta de manera radical, pero ojo, la reducción de la oferta radical no va a resolver el problema del narcotráfico ni para Colombia ni para Estados Unidos, y esto necesita otros escenarios en los cuales se hable de por qué hay, digamos, un consumo de esto, que no es lo que pretende Estados Unidos, de que lo va a parar a punta de bombardeos a lanchas. No es eso, esa no es la solución. Pero tampoco es ni con interdicción, ni con extradición, ni con erradicación, tampoco va a resolver el problema, aunque desde el punto de vista de la crisis bilateral alrededor del tema de drogas, el presidente Petro ha jugado bien ahí y ha mostrado ese punto, pero es bueno que la oposición sepa de que tampoco esa es la salida a la problemática de drogas del mundo y que el mundo tiene que, no sé cuándo, desarrollar un proceso mucho más de fondo como el que alcanzó a dejar nuestra representante en Viena, que fue la que logró reivindicar el tema de la reducción de daños y logró reivindicar la necesidad de estudios puntuales, de balances por entidades independientes que nos diga cómo va el tema de la aplicación de la reducción de la oferta y en general de la prohibición. Entonces, esa es, digamos, mi impresión hasta ahora del tema de lo que pasó hoy en Washington. Ricardo, le saluda Andrea Bejarano. Quiero preguntarle, aquí justamente en la cabina de Radio Nacional de Colombia, el día que se dio la noticia de que el mandatario de los colombianos iba a tener esta reunión con el presidente Donald Trump, una de las preguntas que le hice fue justamente cómo mostrarle al presidente Donald Trump esas cifras de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos, porque iba a ser el reto hoy en la reunión. Hoy el presidente Gustavo Petro mencionó que ese consejo, esa
esas cifras del Consejo de Drogas son malísimas y que son malísimas desde hace más de una década. Y uno de los temas de acuerdo que tuvo con el mandatario de Estados Unidos es que tiene que haber una verificación científica de ese proceso que se esté realizando en Colombia. Le pregunto, ¿quién es y cómo debería ser este proceso de verificación científica en la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia? Bueno, ahí también hay una coherencia de parte del presidente Petro en relación con toda su estrategia de radicalización de la reducción de la oferta, y quiere que sea mucho más detallada y mucho más objetiva la medición. Insisto, medición en relación con la reducción de la oferta. Yo, digamos, ahí también señalaría que eso tiene unos límites. O sea, la propuesta del presidente Petro se mueve en los parámetros de lo que es la prohibición y la reducción de la oferta. ¿Qué es lo que para mí debería tener esa medición? Para mí sería otra cosa distinta. Porque si en el tema de los cultivos se ha partido del reconocimiento de que hay un problema social de base, y eso lo hizo el acuerdo de paz del año 16, y creo que está muy bien situado en relación con el punto 1 sobre el tema de la política agraria. La medición, si es consecuente con respecto a lo que se definió en el paradigma que generó el acuerdo de paz, debería medir las transformaciones territoriales y deberían darnos cifras sobre cuántas vías terciarias se han hecho durante un año en Cauca, cuántos niños han accedido a educación, cuántos centros de acopio existen, qué cantidad de crédito para el acceso al fortalecimiento de las comunidades y de las economías alternativas se dio durante un año. Eso ya se diferenciaría de lo que es una política de reducción de la oferta reducida a eso, y colocaría por delante la medición de una alternativa, que es la que retóricamente todo el mundo está de acuerdo, de que el Estado debe estar presente, que debe haber inversión social, pero a la hora de medir eso, deberíamos ser también consecuentes y medir también los resultados de una política que fundamentalmente va dirigida a resolver el problema social y económico. Entonces yo diría que el cuerpo de las informaciones, de esos informes de UNODC o de quien sea ahora que lo haga, debería estar centrado en las 100 primeras páginas alrededor de esos puntos sociales de acceso de las comunidades a nuevas condiciones y de la transformación territorial. Eso debería decirnos a nosotros, miren cómo vamos de bien con esto. Hemos logrado hacer esta cantidad de vías que le da salida al problema de las economías ilegales. Y en la página 101 hasta la 110, sí pongan las cifras sobre cuántas hectáreas hemos erradicado, cuántos laboratorios hemos destruido, etcétera, etcétera, que esa información no sirve, pero va después de lo más importante, que es resolver el problema social de este país. Entonces, ahí es donde, digamos, se diferenciaría una política basada de nuevo en una radicalización de la reducción de la oferta y reivindicaría lo que son las alternativas socioeconómicas, políticas y culturales de lo que se conoce en términos muy generales como presencia de Estado en los territorios. Muy bien, Ricardo Vargas, analista sobre temas de drogas. Gracias por acompañarnos estos minutos en Radio Nacional de Colombia, en Señal Colombia, en este especial luego del encuentro Petro-Trump. Ya estaremos haciendo más análisis durante toda esta semana. Hay mucha tela para cortar luego de este encuentro. Ricardo, gracias por acompañarnos. Con todo gusto, Alexei, muchas gracias a ti. Muy bien, es 6 de la tarde, 36 minutos. Omaira, usted tiene la palabra.
Muchísimas gracias, Alexei, a mi compañera Andrea y por supuesto a nuestro analista Ricardo Vargas. Gracias por ese acompañamiento extraordinario que se desarrolló a través de nuestra Radio Nacional. Escuchamos diferentes voces de diferentes territorios desde las regiones, que es fundamental y ese es uno de los objetivos claves de la Radio Nacional. Nuevamente gracias a ustedes, a todo su equipo. Y antes de irnos, queremos por supuesto ver una imagen que de alguna manera resume este encuentro histórico entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Vamos a verlo en pantalla. Es un mensaje, un trino del presidente de la República. Ahí está, esa cachucha que le regaló el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro. Y fíjense ustedes que una S transforma absolutamente todo. Esa cachucha dice: hagamos de América grande nuevamente. Y lo que dice el presidente no es América, es hagamos grande las Américas. Y ahí efectivamente transformamos, nos incluimos y hablamos de un ejercicio de respeto y de diálogo, que fue lo que se vivió en la jornada de hoy, en esta reunión histórica entre dos mandatarios que por cerca de un año aproximadamente dejaron ver unas diferencias profundas, y hoy en una reunión de cerca de 2 horas evidenciaron que se puede acercar a través del respeto y el diálogo. A ustedes gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de más de 12 horas ininterrumpidas a través del sistema de medios públicos de Colombia, en convergencia con Radio Nacional de Colombia, sus 20 emisoras de paz. Gracias a todo nuestro equipo técnico y periodístico que estuvo al tanto desde las 6 de la mañana en diferentes puntos estratégicos, a nuestros corresponsales en Washington por ese trabajo minucioso y muy profesional que nos permitió conocer los pormenores de la antesala de esta reunión y por supuesto luego de la rueda de prensa. Mil gracias por acompañarnos. Los invitamos para que sigan con nuestra programación a las 7 en punto. Los invitamos a nuestra emisión central de noticias. Buena tarde. La suerte de la Nueva Granada está íntimamente ligada a la de Venezuela. Si un país está en cadenas, el otro las llevará también. Simón Bolívar. ¿Tienes sangre de este tipo? Más de 100 películas que reflejan todo lo que somos. Este martes 3 de febrero a las 10:30 de la noche. Pura Sangre. Esta noche como que también nos vamos de serenata. Más de 100 películas que reflejan todo lo que somos. Por Señal Colombia, el canal del cine. Disponibles en RTVC.